Bueno, pues el estudio de la subjetividad a través de la investigación cualitativa es de lo que vamos a hablar. Por eso diseñamos una investigación cualitativa, comprensiva y exploratoria. En realidad uno no dice en un inicio voy a hacer una investigación cualitativa, sino que uno tiene como una pregunta de investigación o un objeto de estudio, y es a partir de ese objeto de estudio que uno decide si vas a hacer un estudio cualitativo o vas a hacer un estudio cuantitativo. En este caso, el estudio de estos fenómenos que hemos mencionado, pues requería una investigación cualitativa, exploratoria, que era acorde con el objeto de estudio y acorde también con la perspectiva humanista. Para ello, diseñamos, de acuerdo a los objetivos de la investigación, como ustedes saben, en la investigación cualitativa, una guía de tópicos. Realmente hicimos entrevistas en profundidad, utilizamos 15 preguntas dirigidas a la experiencia migratoria en general, cuáles habían sido los obstáculos, cuáles habían sido como los problemas más fuertes que habían vivido, cómo veían su situación general en los Estados Unidos para los que se habían ido, o en México para los que se habían quedado en México, y aspectos que tenían que ver con, por ejemplo, un día de su vida cotidiana, aspectos que tenían que ver con su visión de sí mismos en el tema de la identidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo que estés aquí en México a que de repente estés en California, en Los Ángeles, y bueno, pues eso era un verdadero cambio. Cuestiones que tenían que ver con qué pasa con el amor. ¿Sobrevive el amor? ¿Sobrevive la intimidad? ¿Se pueden construir los lazos a pesar de la distancia? ¿O no? ¿O qué pasa con las relaciones de pareja cuando ambos se van a Estados Unidos? ¿Verdad? Ellos tienen como una visión de que ellas tienen una visión de que las cosas cambian cuando viajan juntos. ¿Cómo afrontan cuáles son como qué hacen para afrontar los problemas? Y finalmente el cierre de la entrevista. La siguiente. Y bueno, como ustedes saben, para asegurar la confiabilidad de la investigación cualitativa, utilizamos una técnica que se llama la triangulación, que es un mecanismo de control de calidad. Y en la parte de abajo dice que uno de los aspectos más importantes a trabajar con los migrantes fueron los aspectos éticos. Déjenme decirles que además de las famosas formas de consentimiento, que ustedes saben que son muy importantes para que te autoricen que los trabajos se están haciendo por una participación voluntaria y con una confidencialidad, esta población es especialmente vulnerable, sobre todo la población que está en Estados Unidos. ¿Por qué? Absolutamente. Porque cualquier testimonio que se pudiera filtrar da la posibilidad de que sean identificados y que sean deportados. Entonces, sí están en un momento vulnerable en sus trayectorias de vida. Muy bien. La siguiente. Bueno, pues déjenme decirles dónde fue el trabajo de campo. No les encanta esta foto. Yo adoré el lugar porque es la tienda del Toro Loco y están las banderas de México y de Estados Unidos. Déjenme decirles, esto era en Meca, California. Déjenme decirles que había todo lo que ustedes se pueden imaginar que desearían en México. Tamarindos, chilitos, churritos, charritos, todo, boings, o sea, era una cosa impresionante. Entras y dices, no puede ser, estoy en México, ¿no? Entonces es un México chiquito dentro del Meca, California. Entonces, ¿dónde fue? Seguramente ustedes son chavos, son jóvenes, se acordarán de un lugar donde se hacen conciertos de rock que se llama Coachella Valley. Allí en Estados Unidos, lo habrán oído, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es esa área, es una zona desértica de California, donde está Bloomington, Duros, Fontana, Indio, también estuvimos en Los Ángeles, Meca, pues no es Palm Springs, ¿verdad?, que es donde están las estrellas, sino es Palm Desert, que está al lado de Palm Springs, por cierto, pero que son desiertos, imagínense, palmeras con dátiles, ¿no? Ese es desierto absolutamente. Riverside, que estuvimos trabajando con la Universidad de California, Riverside, para esta investigación. San Bernardino y Thermal. La siguiente. Estuvimos también en Oaxaca,
en el Estado de México y en Baja California, en Oaxaca, en las zonas de Roaló, Sachila, Magdalena, Jaltepec y Santa María Asunción; en el Estado, en Joquisingo, Tonatico y Almoloya de Alquiciras; en Baja California, Tijuana. La siguiente. Pues esta es la muestra obtenida. Como verán, los estudios cualitativos no son tan extensos, pero fueron trabajos que involucraron tanto entrevistas en profundidad como grupos focales. La siguiente. Bueno, algunos aspectos sobresalientes del trabajo de campo es que en la época que comenzamos el trabajo de campo, fue la época que los mexicanos salieron a luchar por sus derechos a las calles. No sé si se acuerdan más o menos que empezaron a hacer marchas por todos los Estados Unidos. Entonces, era un movimiento histórico, político, social que impactó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familiares también en México. Eso hizo que el inicio de la investigación fuera realmente difícil, porque pues la gente estaba muy preocupada de que llegaran los investigadores de la Ciudad de México con sus grabadoras a grabar a la gente, haciéndoles entrevistas. Entonces, bueno, pues como que fue un milagro poder hacer ese trabajo de campo, imagínense ustedes. Bueno, la siguiente. Algunos aspectos sobresalientes del trabajo de campo. Bueno, pues déjenme decirles, como seguramente ustedes sabrán, los que viven en el Estado, que provienen del Estado, de que hay muchas poblaciones que están constituidas por niños, adolescentes y por ancianos, ¿verdad? Donde la gente joven, hombres y mujeres, están en el otro lado, están en los Estados Unidos. Coincidentemente, en los Estados Unidos encontramos esas parejas de migrantes que tenían las características que inicialmente establecimos como criterios de inclusión de la muestra. La siguiente. Algunos aspectos sobresalientes del trabajo de campo. Nuestro trabajo de campo, bueno, déjenme decirles que Tijuana tuvo un rasgo totalmente distinto. O sea, cada uno de los fragmentos de la migración tiene una forma característica que impregna la vida psíquica de las personas con las que trabajamos. Yo creo que si Tijuana es un verdadero crisol que exacerba las problemáticas de las personas, así que encontrar esas personas en el momento de la deportación y ver las condiciones, la dificultad, porque muchas veces no solamente son deportados los que agarraron, por ejemplo, por la migra, que están en Meca o están en San Bernardino y los agarraron, los sacaron o los metieron a la cárcel y luego los sacaron, sino que también están los que están tratando de cruzar la franja fronteriza y los agarra la patrulla migratoria, ¿no? Y algunos pues vienen lastimados porque tienen que brincar bardas de 7 metros, ¿no? Entonces imagínense usted, si no está como difícil ese tránsito migratorio, algunos pues sí llegan rotitos, ¿no? Llegan muy lastimados. Ahí hay siempre personas que pueden atender a las personas que llegan en condiciones de salud muy, muy difíciles. Entonces, bueno, pues en Tijuana entrevistamos principalmente a migrantes recientemente deportados y la población se encontraba, pues drásticamente, era distinta a la población encontrada en México y en Estados Unidos. La siguiente. Pues déjenme decirles que también me interesa recalcar un poquito en este breve tiempo en el que estamos conversando sobre la posición del investigador cualitativo en los estudios migratorios. Hay algo que es muy importante y es desde dónde estás haciendo la investigación. ¿Eres un insider o eres un outsider? Con esos estudios este tipo de estudios yo creo que lo han hecho como 3 o 4 personas, yo creo que valen muchísimo la pena porque te hacen reflexionar a ti como investigador si estás construyendo una investigación siendo mexicano para mexicanos o si eres un norteamericano que está haciendo una investigación con mexicanos, ¿sí? O sea, eso tiene características subjetivas, pero también tiene características de otro tipo distinto. Entonces, es muy importante que nosotros cuando leamos, no solamente cuando leamos, cuando nosotros estemos haciendo un trabajo de investigación, veamos desde dónde ubicamos el nosotros
¿Eres un insider? Si eres un insider, tienes una visión, ¿cómo decirles?, regia, tienes una visión muy, muy privilegiada, porque ustedes saben, por ejemplo, de Sonora me dijiste, ¿no? De Durango. Tú regresas a Durango y hay formas de hablar características, ¿verdad? Y hay como inclusive un humor característico, ¿verdad? Formas características que son propias de esa subcultura de Durango o de Yucatán o de donde cada uno de nosotros seamos, que pasan desapercibidos para los outsiders. Pero hay otras cosas, déjenme decirles una frase que a mí me encanta, que se llama: el pez no se da cuenta de que su ambiente es líquido. ¿Sí? El pez no se da cuenta que su ambiente es líquido, está metido dentro del agua y no dice agua, ¿no? O sea, él está nadando. Entonces muchas veces cuando somos insiders hay cosas que nos pasan desapercibidas, pero que cuando eres un outsider, como cuando ustedes viajan al extranjero, se van a otro lugar, por ejemplo, dices, qué chistoso que estén haciendo esto. Entonces como que tienes una mirada distinta que parte de una evaluación distinta de la cultura. Entonces por eso es importante saber si eres un insider o un outsider. Una cosa que es muy importante es que el investigador cualitativo es un instrumento, como si fuera un instrumento musical, que debe estar finamente entonado. Cuando tenemos la mente en otro lado, cuando no respetamos al otro, cuando, por ejemplo, partimos no de una posición igualitaria, sino que partimos de una posición del investigador que está trabajando con migrantes, déjenme decirles que allá se rompió la investigación, ¿verdad? A mayor equidad, a mayor cercanía, a mayor intimidad, se abre la intimidad de las personas. A mayor distancia, a mayor posición detrás de una posición que no es congruencia, sino que es como una máscara, digamos, ¿no? Que se maneja mucho Carl Rogers, pues no nos permite hacer un trabajo de calidad. Cuando nosotros estamos tratando de comprender un fenómeno personal, experiencial e íntimo, como son las relaciones de pareja, pues evidentemente tenemos que tener una actitud de respeto, de empatía y de autenticidad en la relación que establecemos con los otros. Y fíjense, esta frase, la calidad de la investigación que ustedes vayan a hacer, o la calidad de la investigación en general, depende de la calidad de la relación interpersonal que establezcan con las personas con las que están trabajando, en todos los sentidos, en grupos de trabajo y en el trabajo directo con las personas entrevistadas en cualquier situación. La calidad de la investigación depende de la calidad de la relación. Si no logras establecer una base de confianza, esa investigación te chorean, ¿no? Por salir del paso te pueden decir alguna cosa, pero que no refleja verdaderamente una co-construcción entre el investigador y la persona investigada, que no refleja ese profundo encuentro que uno puede lograr no solamente en un proceso psicoterapéutico, sino también dentro del contexto de una investigación. La siguiente. Bueno, pues algunos de los resultados, fíjense, que tenían que ver con redes sociales y diferencias de género relacionados con la migración, pues los hombres narraron que emigraron a Estados Unidos buscando el sustento de sus familias, como ya lo habíamos mencionado, y la probabilidad de que las mujeres viajaran aumentó cuando ellas sí tenían un familiar en los Estados Unidos, sobre todo sus esposos, que ahí se confirma lo que habíamos revisado en la literatura. Y esta es una mujer migrante, dice, ¿por qué yo estoy aquí? Una, por luchar y mantener unida a mi familia. Esa es una de las razones principales del por qué yo estoy aquí, por la unión familiar. Igual se tuvo que tomar la decisión, pues, de seguirlo. La siguiente. La Organización Familiar de Roles de Género. En Estados Unidos y en México las parejas se encontraron en una fase de transición. Yo tomo esto de las fases de transición de una autora que se llama Mabel Burin, que les recomiendo mucho cuando estudian roles de género, que hay roles tradicionales, roles innovadores y roles transicionales.
como ustedes saben, cuando los muchachos se van a Estados Unidos, pues déjenme decirles que hacen el quehacer, ¿verdad? Cuando los varones se van a Estados Unidos, pues no hay nadie más que cocine, que limpie, que arregle, y todo lo que son los roles de género en la vida cotidiana, pues ellos lo realizan. Cuando se les unen sus esposas, pues ellos ya están acostumbrados a hacer esta parte y muchos de ellos participan dentro de en el ámbito de la casa, de las actividades de la casa y las actividades extradomésticas también, ¿no? Pero las mujeres tienen, al menos esta mujer decía, tiene esa visión de que el hombre no es que tenga una corresponsabilidad, sino que el hombre ayuda, me ayuda cuando es mi responsabilidad, ¿no? No tienen todo, por eso digo transicionales, porque participan, pero la concepción es de que ayuda dentro de la casa, ¿sí? No como una corresponsabilidad de ambos, a ti te toca esto y a ti te toca lo otro. Ya le captaste, perfecto. Dice, sí me ayuda. Sí me ayuda. Dice, hay veces de que cuando anda así como anda ahorita el niño, pues él se pone y si hay trastes sucios, él los lava. Él limpia lo que haya sucio, ¿no? La siguiente. Bueno, pues déjenme decirles que del lado mexicano las mujeres tenían, pues estas mujeres eran unas mujeres de Oaxaca, eran impresionantes porque además de las labores que desempeñaban antes de que se fueran sus esposos, también se iban a talachar, se iban a trabajar al campo, también se encargaban de organizar el dinero, las remesas que les mandaban sus esposos, entonces se vuelven administradoras, se vuelven gente de campo, se vuelven también gente que trabaja, administración de ingresos, compra de materiales, labores del campo, etcétera, etcétera, y entonces se vuelven como multifunción, realmente no son como unas Penélopes. ¿Se acuerdan de la historia de Penélope que se quedaba bordando a ver a qué hora llegaba su marido migrante Ulises de sus viajes? No, estas mujeres tienen una multiplicidad de roles que las convierte en gente muy interesante, y yo me encontré también organizaciones en Oaxaca con líderes comunitarias muy fuertes que se asociaban alrededor de la figura de las comadres y que formaban grupos femeninos muy, muy interesantes que les permitía salir adelante. Bueno, pues la construcción de la intimidad en las parejas migrantes mexicanas, hay una reorganización de la vida conyugal a partir de la migración que impacta a las parejas que migran juntas a Estados Unidos, como aquellas que se separan, quedándose uno de los esposos en México. Bueno, las parejas que se van juntas a Estados Unidos tienen una serie de ajustes y de tensiones en el país receptor. En primer lugar, la amenaza de la deportación que conlleva la condición de encierro. Ah, sí, bueno, el sueño americano, bueno, pues no se cumple tanto, ¿no? O sea, se van a los Estados Unidos, pero si, por ejemplo, ellos estaban muy cerca de Disneylandia o estaban muy cerca de los estudios Universal, pero estos migrantes no van a lugares públicos por el temor a ser deportados. Entonces, generalmente van a trabajar y regresan y viven en condiciones de encierro. Y eso es muy fuerte. También una tensión por aspectos económicos, ¿verdad? Por espacios limitados de vivienda, porque muchas veces, pues no es que no tienen un depa, ¿no? Sino que viven pues gente de la comunidad, pueden vivir 3 o 4 muchachos con una pareja, por ejemplo. Entonces viven todos como muy en espacios muy limitados. Y también déjenme decirles que una de las cosas como más fuertes que hay en Estados Unidos para los migrantes es que no tienen, pues no tienen seguro médico, no tienen gastos médicos. Esto los pone en una condición verdadera de vulnerabilidad ante enfermedades, ¿no? Un señor, la primera persona que entrevisté fue un hombre que me dijo que todos sus ahorros se le habían ido porque su esposa, que era diabética, había necesitado que fueran a Meca, precisamente donde estaba el toro loco, con un helicóptero para llevarla
a un hospital para que la atendieran de emergencia, porque no había un hospital cercano y la señora estaba en coma diabético. Y se le habían ido los ahorros de toda su vida. Entonces, puede ser que sí obtengan dinero, etcétera, etcétera, pero también hay situaciones de riesgo muy fuertes. La siguiente.